Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Kenny y me ha invitado aquí mi colega José a echar un ratillo de charla y hablar de TVICO y contarnos nuestras cosas. Así que estoy encantado de estar aquí en Broadcasting, que llevaba ya un rato con muchas ganas de venir porque todas las grandes fieras se han sentado en este sitio. O sea, me siento muy honrado de tener esta oportunidad. Vale, a ver, yo en realidad creo que más que empezar a dibujar o que me gustara dibujar, como casi todo el mundo, desde chico lo que me gustaba era contar historias, era un obsesionado de narrar. Entonces, en verdad ya hacía eso antes de empezar a dibujar, cuando jugaba de pequeño con los G.I. Joe, que son el juguete más guay que existe, a pesar de que un montón de gente crea que son los He-Man, me dan muchísima pena. Yo con los G.I. Joe ya contaba historias, ponía a los personajes de una manera concreta, les tiraba una foto con una cámara de carrete, ¿sabes? Que ya no existen. Entonces luego ponía la siguiente situación, la siguiente escena y tiraba otra foto. Y luego mi padre se mosqueaba que te cagas, pues se había gastado 2000 pelas en revelar fotos de muñequitos. Entonces en realidad eso era ya lo que hago ahora. Cuando fui creciendo más, cambié los juguetes por dibujos, pero tenía un taco de folio y dibujaba, cada dibujo era como un fotograma, como un plano, ¿no? de la peli que estaba sucediendo en mi mente. Entonces los dibujos eran cutrísimos, ¿no? Para un niño eran cutrísimos, porque no tardaban, no me los curraba nada, no era como el resto de niños de mi clase que dibujaban bien, que los dibujaban muy bonitos, ¿no? Lo dejaban todo guay. Yo tenía como bulla por acabar el dibujo lo antes posible, porque lo guapo era lo que venía ahora, ¿no? Entonces acababa haciendo pues pedestales de papel con dibujos súper abocetados que solo que entendía yo, y luego tenía que explicárselo a mi madre y le iba pasando los dibujos para que entendiera lo que había contado, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que tenía era ansia por contar historias, y dibujarlas era un medio que parecía más práctico que tirarle fotos a los G.I. Joe. Mi hermano mayor siempre ha sido una influencia muy poderosa en mí. Y aparte es que es una persona, desde niño y es tremendamente proactivo y tiene una iniciativa imparable y además es muy valiente. Lo que más quizás he aprendido de mi hermano es que me enseñó que no hay que tenerle miedo a nada. Entonces me acuerdo que vimos un programa de Metrópolis donde se hablaba de Akira y salía una especie de making of, que yo creo que ese programa, si lo vimos todos, nos marcó mucho, ¿no? Y Metrópolis fue un trabajo importante en nuestra generación. Y era, bueno, un making of que ahora hay en todos lados, pero en aquel momento no había. Entonces se veía cómo hacían los fotolitos y cómo dibujaban los escenarios por un lado y luego se pintaba el fotolito por encima. Y cuando terminamos de verlo, mi hermano dijo: oye, esto está todo guapo, vamos a hacerle una película de animación. Y empezamos a hacer una película de animación. Él se juntó ahí con sus colegas, con el Oscar, que se vino también ahí a hacer sus punkis, y el Seco y tal, y compró fotolitos, mandó a mi padre a comprar fotolitos y empezó, y pintó escenarios con acuarela y dibujamos, bueno, él dibujó la moto en fotolito y con la cámara tiramos, o sea, no había miedo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues así, pues hagámoslo, ¿no? Te hacía falta un fanzine de graffiti, pues se hace. Entonces yo crecí con esa sensación de que todo se podía hacer. O sea, si tú querías hacerlo, pues lo haces. Entonces cuando empecé a dibujar mucho y ya empezaba a llenar muchos papeles contando historias, mi hermano me decía: bueno, esto tienes que convertirlo en un TVO. Hay que hacerlo como Akira. Akira era el ejemplo en todo. Tienes que dibujarlo como el Akira. Y digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer, no? Para ser dibujante de TVO, ¿qué tengo que hacer? Entonces mi hermano, que era fuente de toda sabiduría, tenía hecho una plantilla con las dimensiones de un TVO de Akira, ¿no? Había calcado los marcos y tenía el marco y había puesto todo muy técnico, el nombre del proyecto, el número de página, ¿no? Entonces me dio una de esas y me dijo: cuando dibujes 500 de estas, ya serás dibujante de TVO. Entonces me fui a una fotocopiadora, saqué 500 fotocopias de aquello, lo puse en la izquierda de la mesa y todos los días iba sacando páginas y en un verano me dibujé las 500 páginas. Entonces me hice un TVO totalmente ridículo de niño que iba improvisando sobre la marcha. O sea, claro, no había guión, pero para mí era igual que jugar. Era lo mismo que hacía con los muñecos, pero esta vez con dibujos. Y además no tenía ninguna vergüenza y tampoco tenía ninguna intención de publicarlo ni ganar dinero. Cuando no sabía dibujar nada, pues lo copiaba o lo calcaba, pero sin ningún tipo de cuidado. Yo llegaba ahí al momento en el que sabía que el personaje tenía que hacer algo muy guay, tenía que dar un puñetazo muy chulo,
pero yo no sabía dibujar ni escorzo ni nada, entonces me miraba ahí en el Goku un escorzo que estuviera guapo y lo calcaba del tirón. Lo convertía en mi personaje y ahora lo recuerdo como una manera de calcar activa. O sea, yo no repasaba la línea, sino que iba repitiendo el dibujo y convirtiéndonos en el personaje protagonista de mi TV. Y eso fue muy didáctico, o sea, aprendí mucho a base de copiar y copiar. Y luego, como tampoco entendía eso de que había diferencia entre el manga y el comic book y tal, pues lo mismo copiaba a Jet Li, que copiaba a Akira Toriyama, para mí eran todos dibujos muy guapos, entonces si necesitaba a alguien saltando, si este salto, mira, en este Spider-Man, pues calcaba al Spider-Man y lo convertía en mi personaje. Y claro, era todo una desfachatez, ¿no? Todo eso que hacía. Pero claro, al final del verano había hecho un tebeo, ¿no? Entonces, esa sensación de que podía hacerlo, de que no había nada que se hubiese interpuesto entre mis ganas de hacerlo y el hecho de que ya estaba terminado, supongo que es por lo que me volví adicto a los tebeos. Y creo que sigo pensando igual. Ahora que he trabajado en otras cosas, sobre todo en la animación, el cine, en los videojuegos y tal, te das cuenta lo increíblemente complicado que es todo, lo que cuesta conseguir llevar cualquier proyecto adelante. El poder de los tebeos es infinito. Yo tenía un papel blanco y ganas de hacerlo, y no hay nada que te pueda impedir contar la historia que tú quieras. No hay ninguna limitación, incluso un niño pequeño que no sabía dibujar, pues se pudo encontrar los medios para dibujar lo que necesitaba dibujar. Aquello estaba hecho. Yo tardé 3 meses en que hubiera un tebeo que era real y que otra persona lo podía leer. Y de pronto todo aquello que había sido durante toda mi infancia mi mundo interior y un lugar en el que yo me refugiaba, de pronto podía conectarse con otras personas. Y mis amigos de pronto lo podían leer y les gustaba un personaje, les gustaba otro. Y bueno, me encanta este capítulo o esto es una mierda, no sé qué. Entonces de pronto había una especie de puente invisible entre el resto de las personas y yo que nunca había tenido. Y solo había tenido que sentarme y hacerle caso a mi hermano. Eso es una sensación poco comparable con nada. Para mí es la libertad absoluta. Puedes expresar lo que quieras tú solo, no necesitas nada más. No he conseguido desengancharme de esto, ¿sabes? Entonces a raíz de ahí fue, vale, esto mola muchísimo, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Y cómo puedo hacerlo más? ¿Cómo puedo conectar con más gente? Y una vez que ya sabía que era lo que quería hacer, solo era cuestión de encontrar los caminos más rápidos. Bueno, a ver, ¿cómo fue esto? Vale, una vez que yo ya me hice un montón de tebeos, ¿qué estaba yo? Creo que estaba en BU, en bachiller, que ya no... Primero de BU ya no existe, ¿no? Y estaba totalmente desmotivado de la vida. Y porque a mí lo que me gustaba era dibujar y aquello, bueno, un desastre. Entonces, de nuevo, el SES, mi hermano, me dijo, bueno, va, tú que haces muchos tebeos, esto hay que convertirlo ya en una profesión, porque si te tiras esto también es un dicho viejo de mi hermano, que me decía, si te tiras mucho tiempo haciendo algo, tienes que encontrar la manera de que te sea útil. Entonces, si estás todo el rato dibujando tebeos, pues conviértelo en... Pero cualquier cosa, ¿no? Si estás todo el rato haciendo muñequitos, conviértelo también en una forma útil de vivir, ¿no? Entonces me propuso hacer un fanzine y fui ahí al Dune y hice un cartel que puse, si te gustan hacer tebeos y te gustaría publicarlos, llama a este teléfono. Que eso hoy día sería mucho mejor con la red social o algo así. Pero bueno, yo hice ahí un póster, lo puse ahí en el Dune y esa idea creo que está seleccionada entre las 3 mejores ideas que ha tenido la humanidad. O sea, hasta el fuego, los juegos online y hacer proyecto cómic. Y pues fue la hostia, porque gracias a aquel cartel pues conocí a algunos de los que son mis mejores amigos y se construyó lo que realmente fue mi entorno de formación. Aunque luego estudié en arte y oficio, realmente donde yo aprendí lo que quería hacer a todos los niveles fue en Proyecto Cómic, que fue aquel fanzine que empezó en mi casa y los domingos mi madre soportándonos, y luego conseguimos ubicarlo en la Casa de Porras, que es una casa cultural que nos dejó ahí un huequito. Entonces nos reunimos allí los viernes y intentábamos montar una cosa que nosotros no sabíamos que era un fanzine, lo llamábamos revista, pero vamos, que era un fanzine, donde cada uno hacía sus propios proyectos y luego los publicábamos
ahí con fotocopias guarramente y lo vendíamos ahí en los salones del cómic. Bueno, todavía no había salones del cómic, lo vendíamos en el instituto. En el tercer número o así ya llegamos a los salones del cómic y ya metimos una imprenta y la cosa se fue poniendo un poco más seria y cada vez más guay. Y ese entorno a mí me fascinó, porque ahí veníamos, estaba Daniel Gil, estaba Juan Cobo, estaba sobre todo Óscar, J. Vargas, que lo has tenido aquí sentado, y luego mucho más tarde vino Javier Recio, vino Francis Porcel, Adrián Fernández, o sea, se aglutinó ahí una cantidad de gente que hoy día ya podemos corroborar que son unos talentos increíbles, pero en el momento nadie lo sabía, y estaba esa dinámica de la que yo me he enamorado, en la que nadie era profesor de nadie, pero todos aprendíamos de todo. Yo siempre diré que no se puede enseñar a nadie a nada, pero todo el mundo puede aprender lo que quiera. Entonces aquello era pues, reunirse los viernes, cada uno sacaba lo que había dibujado esa semana y enseñaba lo que había hecho, y yo creo que de alguna manera extraña se iban como posicionando los que eran profesores de algo, ¿no? Óscar nos enseñaba todo a dibujar, yo estaba todo el rato muy pesado con que había que hacer tebeos, no solo dibujar sueltos, sino que hay que hacer páginas y tal. No sé, Adri me acuerdo que entintaba estupendamente, cada uno explicaba un poco los trucos que había aprendido por su propia cuenta, y en esa especie de mejunje, yo me iba con un subidón cada día, cada viernes, me iba con un subidón de todo lo que había visto, de todo lo que podía aprender de esta gente, de las broncas que teníamos entre nosotros, luego nos dejábamos muchos tebeos, entonces tenía de nuevo otras influencias. Ese sitio para mí era el templo del saber. Se formaron amistades que todavía conservo y que las valoro muchísimo. Aprendí mucho de la vida de artista, digamos, de cómo comportarte, cómo hacer críticas, cómo recibirlas, cómo encajar, que resulta que ya no era el que mejor dibuja de la clase, ¿sabes? Yo era muy pequeño, entonces. Óscar siempre hace risa con que yo tenía 14 años y me subía a la silla y les pegaba gritos a todos. Que tenéis que entregar las páginas, que era ahí como gritándole a todo el mundo ya, ¿no? Y porque era un poco el que estaba más concienciado de que había que sacar el fanzine y tal. Los otros, bueno, iban dibujando y por dejar de escucharme a mí, pues hacían las páginas, ¿no? Y todo eso, pues se potenció más cuando yo me cambié a arte y oficio. Por suerte, me tocó el momento en el que pude dejar segundo de BU y entrar en primero de bachiller de arte y oficio. Y se sumó, ¿no? De pronto ahí, la primera generación de arte y oficio estuvo genial porque éramos todos los que nos gustaba dibujar de algún instituto perdido de Granada, pues nos focalizamos todos en la escuela y se generó un ambiente cojonudo. Ahí encontré eso con Gustavo López, que igual es mi mejor amigo, que lo conocí allí, a Ángel Lupiáñez, a Javier Recio, a Roberto Urbano, o sea, un montón de gente que me influyó no solamente a nivel de cómics, sino a otros niveles también, ¿no? Porque tenían otros gustos por el arte, por otras disciplinas, y de pronto estaba en un ambiente en el que todo el mundo estaba pensando en algo creativo que te dispara la neurona. Entonces algunos de esos se sumaron a Proyecto Cómic y Proyecto Cómic fue creciendo y se fue formando más, ¿no? Yo en arte y oficio aprendí sobre todo que no quería hacer bellas artes, que es lo que mi madre quería que hiciera, no una carrera, yo qué sé, dedicada al arte, que no sé, una cosa que me parece tan rara, tan incontenible, y sobre todo tiene tan poco que ver conmigo. Todo lo que hacíamos allí se hacía con lápices, que es con lo mismo que con lo que se hacen los tebeos, pero no tenía nada que ver. O sea, bueno, aprendí mucho, dibujando bodegones, dibujando del natural, pintando, probando cómo era eso de enfrentarte a un lienzo enorme y tal, y cuanto más lo hacía me daba cuenta que no tenía nada que ver conmigo. O sea, era la descripción definitiva de lo que no tenía que hacer, porque las motivaciones que nos explicaban en Historia del Arte de qué es lo que tenían los artistas eran las contrarias a las mías. El objetivo de hacer un cuadro y colocarlo en una galería para que una selecta de personas lo descifre no me puede interesar menos. O sea, mi objetivo era comunicar de una manera muy clara, utilizando un lenguaje muy sencillo que todo el mundo pudiera entender en todas partes, de la manera más barata posible, y que accediera a la gente desde los más pequeños hasta los más adultos sin ningún tipo de muralla. Cuanto menos muralla hubiera entre la persona que tiene que recibirlo y yo, mejor. Entonces ese concepto del arte con mayúsculas me destruía. Entonces, vale, no quiero estar en este ambiente ni un minuto más. Entonces sabía que iba a acabar arte y oficios, pero no sabía qué coste. Los profesores me trataron muy bien, tuvimos mis enfrentamientos, nos dejaban debatir, que ya me pareció muy interesante, y no estaba de acuerdo con nadie, pero me dejaban decirlo. Luego ellos me trataban fatal y yo a ellos, entonces en esa discusión pues
surgían ideas, ¿no? Iba formando lo que después sería mi filosofía con este tema, ¿no? Entonces, en ese segundo año de Arte y Oficios nos hicimos un viaje al Salón del Cómic de Barcelona con los colegas, a pasarlo de puta madre, con la organización Veleta, que los conocía, pues yo creo que de los fanzines, creo, no me acuerdo ya. Hicimos un viaje de puta madre, lo pasamos genial y a mí me explotó la cabeza en el Salón del Cómic de Barcelona del año 97, creo. Me explotó. O sea, ver aquello, ¿no? Ahora ya es ridículo, ¿no? La gente que ha vivido, las nuevas generaciones, mis alumnos de ahora que viven con un salón del cómic casi en cada pueblo y que hay tantísima información, no lo entienden, ¿no? Pero para mí era increíble ver tantísimas tiendas de cómic, autores, gente que tenía cara, que era real. O sea, las personas que firmaban los tebeos no vivían en un palacio de cristal, en un mundo de fantasía. O sea, estaban allí echándose una cerveza contigo y te contaban algo y cualquier cosa que decían, yo estaba ahí como una esponja, flipé. Y pude conocer a un montón de gente. En aquel salón del cómic conocí a Pepe Larraz, conocí a Ken Nimura, porque estaban como nosotros, llevando sus carpetillas, con sus fanzines y tal. Y en las colas, pues nos conocíamos y yo veía ahí, digo, qué vida, qué energía, que esto es fantástico. ¿Dónde tengo que ir para que esto sea así todo el año? Y entonces topé con el stand de la Escuela Joso, que tenía un stand súper bien montado, en el que los alumnos de la escuela podían ir allí a vender su propio fanzine y además dibujar en directo. Y yo no sabía ni que existía la Escuela Joso. Me acuerdo que salía en la parte de atrás de los tebeos, había publicidad, pero nunca le presté atención. Me parecía como otra cosa de Barcelona, ¿no? Gente moderna, vete a saber. Pero allí de pronto me paré y empecé a preguntar y me acuerdo que hablé con Tomás, que luego seríamos colegas, y le preguntaba, ¿cómo funciona esto? Y me decía, bueno, pues esto es un curso, hay una clase de narrativa, hay una clase de entintado, hay una clase de dibujo, de movimiento. Un momento, ¿una clase de narrativa? ¿De narrativa en tebeo? Me decía, sí, el programa pues te lo da este profesor, tenemos a Veroy de profe. ¿Veroy? Había que ir. O sea, era el sitio donde había que estar. Si querías hacer tebeo, tenías que estar ahí. Entonces, Gustavo y yo nos dedicamos ese año a pintar motos, pintar yo las lijaba y Gustavo las pintaba y no sé qué más hacíamos. Yo grababa CDs, pirata, y ahora sí, todo yo tenía una grabadora de CD, igual era el único que la tenía, y copiaba CDs para todos los colegas y los cobraba a los colegas, el más pirata del mundo. Pero con esa pasta que fui ahorrando nos piramos un verano a Joso y nos pagamos un curso de verano y lo pasamos muy guay y yo estudié con Mike Ratera, que me trató súper bien y que aprendí un montonazo con él. Sobre todo escuché por primera vez el discurso este, que ahora se dice tanto, del profesional del cómic, ¿no? Que era una cosa que yo no había escuchado nunca. Lo más parecido a un profesional del cómic que yo conocía era yo, o sea, imagínate qué triste. Entonces de pronto era un tío que tiene esa filosofía de hay que hacer una página al día, estés bien o estés mal, hay que sacar una página al día sí o sí, ¿no? Entonces todo aquello se me tatuó en la cabeza. Y bueno, aquel mes fue como de práctica y cuando yo volví lo tenía claro. Entonces me tengo que venir a Barcelona y tengo que estudiar aquí. Claro, yo soy más pobre que las ratas y mi familia también, entonces había que montárselo, había que inventarse cualquier cosa. Por suerte conocí a Francis Porcel. Claro que he dicho que entró en el fanzine, no, Francis entró después de que lo conociera yo en Barcelona. Porque el fanzine continuaba. Cuando yo me piré a Barcelona, el Proyecto Cómic se lo quedó El Cuervo, el Caneda, Pedro Vigil, o sea, yo estaba súper contento con eso porque era como que se renovaban las generaciones y era una cosa muy bonita. Ojalá hubiera durado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, duró tela, ya tuvo sentido. Francis era alumno de tercero, era de Granada y era alumno de tercero de Joso y justo se iba a mudar y sabía que yo quería irme allí, se lo había comentado. Y me llamó, oye, pues vente a vivir conmigo y tal. Y eso fue, pues, la otra segunda idea mejor de mi vida, igual. Después del Proyecto Cómic, pues esto, ¿no? Porque yo no conocía ya a nadie y bueno, pues tener ya un piso, ¿no? Y alguien que conocía un poco, pues me facilitó muchísimo la vida. Y fui para allá, me puse a trabajar en el Telepisa. Mi padre creo que me pasaba 20.000 pelas al mes, así que era lo que podía, y con el Telepisa y eso, pues pagaba la escuela. Y entonces fui muy afortunado porque al mismo tiempo entré en mi clase, ¿no? En primero de la Joso, mis compañeros de piso, Chimo y Francia, eran de tercero.
y entonces ellos tenían una generación que era la leyenda del acoso. Estaba Pedro J. Colombo, estaba Jordi Lafebre, estaba Fernando Casaus, o sea, Tony, todo lo que había allí, eran Mónica, eran todo genios, ya lo sabíamos en aquel momento y ahora lo han demostrado, ¿no? Entonces se convirtieron en mis verdaderos héroes. O sea, entonces yo tenía mis compañeros de clase que tenían más o menos mi nivel, que bueno, agárrate, también en mi clase había gente, Víctor Ibáñez, estaba el Pasanau, esa gente súper buena, y que estábamos aprendiendo juntos al mismo nivel, pero cuando llegaba a casa estaban los de tercero allí, que ya iban como 3 pueblos por delante nuestra. Entonces yo estaba flipando, tío, flipando, era todo el día a aprender. Yo iba a la escuela con un subidón, o sea, me levantaba y bueno, luego cambié mi curro del Telepisa por un curro de camarero en un karaoke. Una experiencia traumática. Y en aquella época los bares no chapaban, ¿sabes? Entonces yo curraba hasta las 6 de la mañana. Llegaba, sobaba 3 horas y me piraba a la escuela contento, tío. Pero feliz, o sea, aquello era guapísimo. De unos profes, tuve la Amadeu de profe, a la Elía, bueno, bah. La gente que sabía una barbaridad y estaba ahí con una ansia. Supongo que esa ansia, a nivel personal, me debió convertir en un gilipollas. Yo ahora pienso en el Kenny del pasado, seguro que era un cansino, tío. Tenía que ser un cansino de la leche. Pero es que de verdad que lo viví, tío, con una intensidad... no sé, como Harry Potter, cuando va a Hogwarts. Y aquello era muy duro, porque, claro, si imagínate, si te decía que entrar en Proyecto Cómic fue duro porque ya no eras el que mejor dibujaba de la clase, sino que estaba rodeado de gigantes, entrar en la JOSO y estar al mismo tiempo con los de tercero, además, todos los días en casa, que venían allí a echar el café. Claro, tú hacías lo que podías, que parecías mongólico dibujando ahí. Y cuando llegaba cualquiera de estos con sus páginas en acuarela, se te hundía el mundo. Y aparte, también, en aquella época que éramos todos muy jóvenes, teníamos la misma sutileza que un martillo neumático, ¿sabes? Ahí no había buena forma. Que yo esto es una cosa que luego de profe he intentado inculcar, ¿sabes? Pero ahí, esto es una mierda, tal, ahí entre nosotros. Pero Kenny, ¿esto dónde va? Fíjate que esto lo has dibujado mal, no sé qué, todos tus sueños destruidos. Entonces aprendí mucho también de cómo tomarte las cosas, de reconstruirte, ¿no? De aceptar las críticas, de no creerte que eres una mierda del todo. Es como, vale, soy una mierda, pero puedo hacerlo mejor, ¿no? Y esa sensación de aprender a nivel personal y a nivel artístico al mismo tiempo, y a nivel profesional, porque en Joso se transmite mucho eso, de eso, de que lo importante no es hacer una buena página, sino hacer una página todos los días. Porque una buena página al mes no cuenta, tío. Y lo que cuenta es que seas bueno todos los días. Entonces aprendes mucho a sentarte en la silla y a no levantarte hasta que esté hecho. Si está bien hecho, cojonudo. Y si está mal hecho, pues es lo que hay. Pero hay que... Tú ahí, hasta que no cumpla el objetivo que te has planteado, no hay nada más que hacer. Pues, tío, fíjate, eso que te estoy contando, que lo recuerdo como si fueran 10 años de mi vida, fue un año nada más. De hecho, fue menos, porque a mitad de año, creo que en Navidad, 3 meses, Dios mío, estaba hasta la polla de trabajar de camarero y me acuerdo que nos habían empezado a contar que en Málaga había una editorial que se llama Mega Multimedia, que la llevaba un tío que se llamaba El Torres, y que querían montar una revista de ciencia ficción y tenían una revista erótica, Royal Kiss, que se llamaba Webcomics. Entonces estaba yo ahí aquí en Navidad, angustiado, porque en casa de mi madre, pensando que tenía que volver a Barcelona a trabajar de camarero otra vez, que estaba agotado. Y cogí al Francis y al Óscar y a mi padre, y dije, Rafa, que es mi padre, llévanos para Málaga que vamos a hablar con esta editorial. Así, con esta filosofía, ¿sabes? De mi hermano Raúl, de tú hazlo, ¿sabes? Hazlo y yo qué sé, ya saldrá. Y claro, el Francis me decía, pero bueno, ¿qué enseñamos? Bueno, tú tienes tu proyecto de clase, yo me preparo un proyecto porno aquí en 2 días y a los cartas, lo que traigas, ¿no? Y nos fuimos para allá los 3. Yo miré la dirección en la revista, llamé por teléfono, oye, que vamos para allá, da. Venga, vale, fuimos para allá y los 3 salimos con trabajo. Francis le pillaron para la revista 13 y Óscar también. Y yo, que era más malo, me cogieron para la revista Webcomics. Pero claro, eso significaba que me iban a pagar por hacer tebeos. El tebeo es porno, pero tebeo. Y tenía que sacarme 8 páginas al mes de dibujo, tinta y color. Que conste que yo no había pintado una página en mi vida, porque eso llevaba 3 meses en la escuela. Entonces, pero claro, ya no tenía que trabajar en el bar. Eso significaba que tenía una producción profesional al mismo tiempo que estaba yendo a la escuela.
Entonces yo hablé con los profes de la JOSO, que son de puta madre, y les dije que en vez de hacer los trabajos de clase les iba a ir llevando mis páginas, que sí les valía, y la mayor parte de ellos aceptaron. Las clases que no coincidían no se pudo hacer. Entonces yo iba a clase, me escuchaba las teóricas, pero las prácticas las aplicaba al TVO porno este que estaba haciendo. Y cuando terminaba, me iba a la casa, Francis y yo teníamos las mesas puestas en el salón, y él estaba haciendo su cómic de ciencia ficción y yo estaba haciendo el cómic erótico este, y me pasaba allí pues, hasta que se acababa la página. Durísimo a nivel... bueno, a todos los niveles, porque luego aparte... Claro, eso se publicaba cada mes. Entonces tú estabas haciendo el tercer capítulo o así, y salía el primer capítulo que había hecho, que era una mierda. Evidente, o sea, pero una mierda... José, te estoy hablando de una mierda muy grande, ¿eh? Yo no sabía dibujar nada. O sea, estaba aprendiendo ahí sobre la marcha. Y toda la escuela acudía a ver qué había hecho el niñato este de primero, que estaba ya publicando un TV. La virgen. Me caían meteoritos de hostia. Era jodido, o sea, fue jodido, o sea, lo recuerdo jodido, pero porque era muy duro saber que todo lo que te estaban diciendo, nadie quería hacerme daño, lo sé, y nunca tuve la sensación de que nadie quisiera minarme, ¿no? Realmente me decían cosas para mejorar. Entre los profesores y los compañeros era, tío, esto lo has dibujado mal, esta perspectiva está mal. Ya, pero al final tú te ibas a casa con todo lo malo que había hecho y te sentabas y tenías que volver a hacerlo, ¿sabes? Sin saber. Porque, claro, es lo que te digo, ahora ya tengo una técnica que, bueno, aunque sabes que las cosas no me salen bien del todo, pero sé cómo funciona, ¿no? Pero aquello yo no sabía nada, o sea, no sabía, tenía que dibujar a alguien, no es la primera vez que dibujaba un pie igual, ¿sabes? No tenía que... Entonces era todo aprender en esa situación de tanta presión, que, bueno, yo creo, ahora quiero pensar que es como lo de los diamantes, ¿no? Que son más brillantes o más valiosos cuanta más presión sienten, ¿no? Yo recuerdo que lo pasé mal, emocionalmente lo pasé mal, pero en cambio lo que se me ha quedado es que aprendí muchísimo. Es que en un año se transformó Kenny Ruiz, era el fancinero que había llegado de Granada y dicharachero, a final de año ya tenía un TV publicado y ya sabía lo que era ser profesional. Coño, pues no lo cambiaría por nada. Al año siguiente tuve que dejar la escuela, porque... Bueno, aparte de que ya no tenía dinero, empecé a trabajar en un estudio para Disney y ya requerían que estuviera todo el día allí. Entonces tenía que decidir o estudiar o trabajar. Y yo no quería dejarla, porque a mí la escuela de verdad que me encantaba. Y me acuerdo que hablé con José María Pols, que fue mi profe de guión y bueno, yo tengo muchísimo aprecio, siempre me ha dado buenos consejos. Y yo decía, mira, me cojo otro curro, paso de esto de Disney, me cojo otro curro y sigo en la escuela. Él me decía, no, tío, o sea, vas a aprender mucho allí también y esto para ti ha sido una etapa y si te hace falta ya volverás. Claro, nunca volví. Entonces como que siento que me salté un poco esa etapa. Y luego mis compañeros de clase estaban haciendo proyectos personales y tal, y yo estaba ya dibujando Winnie the Pooh, que me pagaban bien y aprendía mucho y bueno, conocí otros profesionales fantásticos. Y ya te digo, y fue como hacer la universidad. ¿Sabes? Si la JOSO fue el instituto, trabajar en el estudio de Salva fue como hacer una carrera, ¿sabes? Pero vamos, que ahí se acabó. Mi experiencia como alumno duró poquito. Le tengo un montón de aprecio, pero sobre todo, y se lo digo mucho a los alumnos que he tenido yo, que por la gente a la que conocí. O sea, las clases y todo el rollo estaban muy bien, pero lo que importa realmente es el ambiente que se generó. Yo estaba rodeado de titanes. O sea, yo caminaba entre gigantes, todos los días, era asombroso. O sea, la sensación que yo tenía de ser afortunado, de tener esas conversaciones, de pasarme la tarde hablando de dibujos, de proyectos, de tener a Pedro explicando cómo hacía la acuarela, o cada vez que me agobiaba con algo, Francis me decía cómo hacerlo, o no sé, o Joan Fuster, que también es uno de mis mejores amigos. Joan Fuster para mí ha sido súper importante porque nunca tenemos momento para agradecerle a los colegas lo suficiente lo que te han ayudado. Así que me estoy aprovechando tu entrevista. Y es súper importante porque Joan no edulcoraba nada. O sea, si estaba mal te lo decía. Si lo habías hecho mal, si te habías escaqueado, no te perdonaba la vida. O sea, y era como de huello y claro, yo lo quería mucho, era mi amigo. Entonces me hacía daño, ¿sabes?
Pero el hecho de que me pusiera la realidad tan en la cara me enseñó a no engañarme a mí mismo nada. Y a asumir que si estabas haciendo algo mal era porque te habías escaqueado. No existe el no puedo. No existe el no sabes. Sí sabes. Lo que pasa es que no has querido hacerlo, o dibujabas esto bien, te gastaba 3 o 4 horas más y no te las has querido gastar. Pero podías. Y Joan te lo va a decir, ¿sabes? Entonces, hostia, eso es muy afortunado, tío. De tener gente así que te enseña tanto todos los días, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel artístico. Eso es lo importante de una escuela. Da igual que la escuela sea buena, que sea cara, que sea pública, que esté aquí, que esté en Francia, que sea Gobelins, da lo mismo. Lo que importa es la gente con la que estás y los vínculos que tú estableces con ellos. Si vas a una escuela muy buena y no te relacionas con tus compañeros como si fueran tus maestros y con tus maestros como si fueran tus compañeros, no te ha valido para nada más que para gastar el dinero. Y es más, puedes no ir a ninguna escuela y conseguir tener ese mismo entorno y aprovecharlo igual. Lo que importa es la gente que te rodea. Eso es aprender. Pues mira, ¿cómo fue esto? Yo dejé de hacer tebeos para trabajar en ilustración infantil para Disney y estuve 2 años, creo, trabajando en un estudio que hacíamos los cuentos que salían cuando salía cualquier película. Y trabajé con Joan, con Salvador Simó, otro titán, que también era muy duro, pero también nos enseñó a todos muchísimo. Con Joan Urgell, una experiencia muy guay, pero acabé tomando otra decisión importante en mi vida, que era que yo no había llegado allí para eso. O sea, estaba ganando mucha pasta y los colegas, todo el mundo estaba encantado porque podía dibujar Disney y todo el rollo, pero cuando trabajas en Disney o cuando trabajas de encargo de casi de cualquier cosa, te taladran el cerebro y lo licuan, lo sacan y meten sus ideas. Llegó un momento que yo no sabía ni quién era, tío. Estaba dibujando lo que ellos me decían. Entonces, me llevó a una crisis personal y emocional gorda. Porque eso no era lo que yo hacía cuando era pequeño. Dibujar muy bien y ganar dinero con eso no era lo que yo hacía de chico. No era para lo que yo me había venido allí, había pasado por todo aquello. No, yo había hecho todo eso porque quería hacer mis propios tebeos. Entonces, pues dejé aquel curro con el dolor de mi corazón y de mi bolsillo y me fui para Angoulême, que es un festival de cómic que se hace en Francia y que la Joso monta un viaje cada año, con un proyecto que había empezado cuando estaba en Joso, que en una asignatura con José María Beroy había que preparar un proyecto posible, empecé con El Cazador de Rayos. Cuando empecé a publicar el Cazador de Rayos, empecé a realizarlo, me llamó José María, el jefe de estudios de la Joso, para decirme que si quería dar clase. En la Joso tiene muy importante eso, de que para dar clase de algo tienes que ser profesional de ello. Entonces, como que esperó a que yo fuera profesional de dibujante de cómics para ofrecerme esa oportunidad. Y eso era cojonudo, porque me daba un sueldo mínimo que daba cierta estabilidad. Y aparte es que la docencia me encanta. Me encantan estos ambientes. Fíjate todo lo que te contaba antes, ¿no? Lo primero que monté fue un taller de cómic. Es que hablar de TVO y estar rodeado de gente que aprende y todo el rollo siempre me ha gustado muchísimo. Es mi otra vocación, diría. Entonces, las primeras clases que las di en la Joso de Sabadell, que es más pequeñita, y estaba guay para aprender. Yo tenía 21 años, creo. Y bueno, las monté igual que tenía el taller. O sea, mi filosofía con esto de las clases la sigo manteniendo, la he ido perfeccionando después de muchos años, porque aquella montaba cada una que no veas. Es que todo el mundo enseña. Yo creo que la estructura de que hay un gran sabedor de todas las cosas que se sienta delante y otros pobres ignorantes escuchan su sabiduría, se inventó con los griegos y está anacrónica solo porque hace 4.000 años que se hace. Eso ya no es así, ya cuando empecé yo ya no era así. Yo sabía algunas cosas, normalmente porque tienen más experiencia que los chavales, pero los chavales sabían otras muchas. Entonces yo creo que la manera de aprender es generar un ambiente de aprendizaje. Y el profe es el facilitador de eso. Entonces mi trabajo era proponer cosas guay que hacer y bueno, explicar cada día algo que a mí se me hubiera ocurrido, algo que yo hubiera aprendido, algo que me hubiera sido útil, pero no explicarlo como un dogma que hay que repetir, sino como una herramienta más de tu caja de herramientas que tienes que ir construyendo
a base de todas las personas, ¿no? Yo te doy un martillo, este te da un clavo y cada uno tiene que tener sus propias herramientas para poder construir lo que él necesite. Como ya tenía esa filosofía, me encantó dar clases y se generó un rollo de puta madre. Es que dar clases no es la palabra correcta, pues iba allí, alajoso y bueno, establecí unas relaciones de puta madre con mis alumnos, que ahora uno de ellos fue Iván Coelho, que ahora siempre se ríe porque cuando nos vemos siempre lo digo a todo el mundo, Iván fue alumno mío y él se china. Pero claro, él era un chavalillo, tenía 12 años y ahora está dibujando para Malver, ¿no? Y es una pasada, ¿no? Entonces, esto de la escuela y tal, bueno, luego ahora después cuando me fui de vivir de Barcelona, me fui a vivir a Madrid, bueno, estuve aquí un tiempo y luego volví a Madrid. Empecé a dar clases en otra escuela que hay allí que se llama SDIP, Escuela Superior de Dibujo Profesional, que estaba más direccionada a la animación. Ya tenía asignaturas de cómic, pero tiene una historia muy importante como escuela de animación. Y cuando yo entré, pues estaban empezando a crear estos cursos de cómic. Entonces tuve la suerte, gracias a Nacho Arraz, que estaba dando clase allí, de que me invitaran y bueno, pues colaboré, supongo, con montar un poco el programa de cómic que tienen ahora. Y es un poco con esta filosofía. Tenemos un programa muy guay en el que cada día había que hacer una página nueva, practicando algo nuevo, pero sobre todo con mucho feedback y que todo el mundo opine, y que todo el mundo... Yo en clase no me gusta nada que la gente venga a clase a dibujar. Creo que tú dibujas en tu casa mejor que en ningún sitio y prefiero aprovechar esas 2 horas para poner conocimientos en común y que todo el mundo vea las páginas de todos y que todo el mundo opine y tal. Esto que decíamos antes, de cómo ha cambiado esto, que ahora hay un montón, ¿no?, de escuelas profesionales, que es cojonudo y que haya tantas, y que ahora también la educación reglada empieza a tener también algo de programa de cómic o algo, hay algunas escuelas de ilustración que contemplan un poco el cómic y tal. A mí me parece que, de verdad, que una escuela... lo que te va a aportar como persona es el entorno de aprender, como te decía antes que me pasó a mí en la escuela Joso. No creo que importe mucho si es privada o si es pública. Sí que es cierto que si es privada y es muy específica, probablemente tengas profesionales como profesores que son muy importantes, porque no te van a contar milongas ni cosas que han escuchado en alguna leyenda, sino son cosas que ellos han vivido. Y puede que te den algunos atajos y algunas herramientas que te hagan más fácil la vida. Pero, si tú quieres dibujar tebeos, vas a dibujar tebeos, aunque tu profesor te esté explicando orfebrería. Y si te metes a estudiar animación y de pronto descubres que te gusta más la ilustración, pues vas a acabar haciendo ilustración, porque tiene que ver contigo. Entonces, no hay que obsesionarse mucho con eso. No hay que obsesionarse mucho con estudiar exactamente, que esto hay una especie de manía ahora, creo, ¿no? Yo es que quiero hacer animación, stop motion, porque si no estudio nada, ¿no? Mira, tío, aprende a dibujar o métete en un entorno creativo y procura hacer stop motion porque es lo que te mola, ¿sabes? Pero hazlo porque te mola. Pero sobre todo procura estar en un entorno creativo donde la gente te aporte cosas y te mantenga la cabeza activa. Cuanto más parecido sea lo que quieras aprender de lo que están enseñando, pues perfecto. Pero lo importante, sobre todo, es aprender. Y es que vas a aprender de todo. Es que yo tengo recuerdos de gente que me ha enseñado en un bar, de mi hermano que pinta graffiti, de gente que hace grabado. Y si tú eres un artista de verdad, pues toda esa información la irás encajando en tu pequeño universo personal y se convertirá finalmente en esa cosa tan extraña que la gente llama estilo y que es tan difícil de definir. ¿Qué es eso del estilo? Pues eres tú, y tú eres la suma de la experiencia de las personas que te han rodeado. Vete a estudiar si puedes. Si puedes privado, guay, porque elegirás más francotiradoramente, si eso existe, lo que quieres. Si no puedes privado, pues público. Y si no puedes público, pues por internet. ¿Qué paso está? Estuve en un estudio en Tailandia, en Bangkok, que tenía un colega que trabajaba allí, estuvimos visitándole, y me dieron una lección de humildad. Y había unos chavales, yo no tengo ni puta idea de cómo es la vida de un tailandés. Ahí había unos chavales en el departamento de arte que eran pakistaní, indios. Yo no sé cómo es la vida en Pakistán, no tengo ni puta idea si hay escuelas de arte o no. Los chavales de arte eran brutales. Tenían 20 años y dibujaban de puta madre. Y claro, les pregunté, ¿dónde has estudiado? ¿Dónde te has formado? Me miró con una cara como de, ¿cómo que de dónde he estudiado? ¿Estudias qué?
no sé, dibujo. Y dices, no estudia dibujo, me he visto unos cuantos vídeos por internet. Eso es lo que hace falta, tío. Determinación y ganas de lo que quieres hacer. Los medios que haya para conseguir eso son útiles, pero no necesarios. Eso es lo que pienso de la escuela. Incluyendo la mía, en la que yo trabajaba. Como profe, he tenido experiencias cojonudas. Algunos de mis mejores amigos actuales han sido alumnos míos en algún momento. Y tengo la suerte de que en SDIP me trataron muy bien y monté la cuarta mejor idea de la historia. Creo que voy por la cuarta, ¿no? Que fue el taller, que es una cosa que estoy muy feliz de haber comenzado. Que era lo mismo que Proyecto Cómic, pero en una escuela profesional. Hablé con D-Books, la editorial de Ricardo, Esteban, y colaboró un montón conmigo, y SDIP también, y generamos este curso en el cual los alumnos pasan una especie de preselección para asegurarnos de que quien entra ya sabe dibujar, ¿no? Por lo menos mínimamente. No, sí, saben dibujar muy bien. Y cada alumno crea su proyecto personal y luego se publica una historia corta en un libro de lujo editado por D-Books. Eso para mí ha sido guapísimo. Como experiencia didáctica, tío, ha sido brutal, porque era la aplicación perfecta de la filosofía que intentaba contarte ahora. Lo que hice en Proyecto Cómic, lo que yo sentí en Joso. Yo quería que mis alumnos tuvieran la suerte que tuve yo en Joso, de estar rodeado de gente tan buena. Entonces traía cada mes, traía a alguno de mis amigos súper profesionales a dar una charla, ¿no? Pues estuvo Carlos Pacheco, Juan Díaz Canales, Víctor Santos, el Estudio Cosen, Horacio Altuna, o sea, nivelazo total. Y los en vez de daban una parte que era una charla, pero luego teníamos como 2 horas que los metí ahí en la clase y era un poco pues, charlar y que lo conocieran y tal, para aprender de él. No de su trabajo, sino de él como persona, de su filosofía, ¿no? Y también generar que los alumnos puedan aprender de ellos, ¿no? Entonces inventamos esa dinámica que llamábamos diferenciales, como en House, y que era un poco de, venga, grupo diferencial, ¿no? Nos juntábamos 5, entonces el enfermo contaba su historia y los demás intentábamos ver qué es lo que estaba mal, ¿no? Como los síntomas de House, ¿no? Ah, pues parece que le falta ritmo, me parece que el personaje secundario no mola mucho y tal. Y entre todos al mismo nivel, dábamos nuestra opinión y tal, y el autor pues selecciona la información que le interesa o no le interesa. Y así lo he hecho 3 veces, 3 años, y ha sido brutal, porque he visto crecer a la gente, tío, mogollón. Y eso es súper guapo. O sea, la peña que infravalora lo de dar clases es que no empatiza con lo que está pasando ahí. Pero es como ver un Big Bang o una aurora boreal, ¿sabes? Estás viendo a una persona que está llegando a una catarsis en ese momento, no sabe muy bien qué tiene que hacer, sabe que quiere hacer este video, pero lo tiene muy claro, tiene conflictos personales, tiene muchas limitaciones, muchos tabús, le da miedo enfrentarse a proyectos suyos, viene con una tormenta y tú eres observador privilegiado de cómo va a convertir toda esa energía en algo nuevo y único delante de ti. Joder, ¿qué importa que luego sean profesionales o que les vaya de puta madre o que dibujen bien o que no lo hagan? ¿A quién le importa eso? Estás viviendo ese momento, tío, y eres catalizador de eso. Si no valoras eso, no eres profesor. Y si lo valoras, es que la palabra profesor no te pega, pero es la que usamos, ¿no? He sido muy afortunado por poder dar clases en muchos sitios y que siempre me hayan tratado bien y poder generar estos alumnos y además compartirlo. He tenido alumnos, tío, verdaderamente brillantes. Y otros que no, pero eran de puta madre también, ¿sabes? Y no hemos peleado y he tenido bronca y hemos tenido alegría y no hemos tomado cerveza. Y es tan guapo. Y además hemos hablado de lo que más nos mola, tío. Hemos tenido un espacio ahí para hablar de lo que más nos mola. Pues por eso mola dar clase, coño. O sea, no sé, para mí siempre ha sido como un trabajo igual de valioso que hacer TVO. Dibujar TVO me conecta conmigo mismo y que me mola mucho, la verdad. Soy una persona bastante extraña. Y dar clase o la parte docente me conecta con otras personas a muchos niveles. Sí.